En este tutorial vamos a repasar cómo construir las configuraciones electrónicas de iones. Para esto, tenemos primero que recordar la organización de la tabla periódica. Como vimos, los números cuánticos presentes en cada elemento son resultado de las funciones de onda de la ecuación de Schrödinger y terminamos con una organización de este tipo. Las configuraciones electrónicas de los elementos se realizan siguiendo el principio Aufbau, como habíamos visto, que es este que está aquí. Pero si nos fijamos bien, este principio Aufbau no es otra cosa más que seguir la organización de la tabla periódica o la adición de electrones siguiendo la tabla periódica en la dirección de izquierda a derecha, es decir, de aquí para acá. Hay que recordar que llamamos periodo en la tabla periódica a las filas, es decir, a los grupos horizontales, estos de aquí. Y llamamos grupos a las columnas o a los grupos verticales en la tabla periódica. En esta organización que tenemos aquí, tenemos que observar que los elementos de un grupo de la tabla periódica se parecen en que tienen los electrones de valencia en el mismo orbital. Entonces, por ejemplo, todos estos aquí tienen electrones, tienes un electrón en el orbital S, estos de aquí tienen dos electrones en el orbital S, estos de aquí tienen uno en el P, dos en el P, etc. También observamos que los elementos de un grupo en la tabla periódica, además de eso, de que tienen los electrones en el mismo orbital 3p, se va incrementando el número cuántico principal, o n. Entonces, este está en la fila, por ejemplo, este aquí está en la fila 2, entonces tiene 2p3. Este está en la fila 3, 1, 2, 3, entonces tiene 3p3, etcétera, hasta llegar a las filas 6 y 7. En las primeras tres filas también tenemos que observar, en las primeras tres filas, 1, 2 y 3, solamente tenemos orbitales S y orbitales P. A partir de la fila 4 aparecen los metales de transición, los cuales tienen electrones en los orbitales D. Pero fíjense que la capa donde están los orbitales D es una menos que la capa principal. Entonces esta tiene en la 4s y entonces esta aquí es n-1, la 3d. Y eso es nada más que seguir el principio de Aufbau, ¿sí? Entonces, para poder hacer configuraciones electrónicas de iones, primero tenemos que saber hacer las configuraciones electrónicas de los átomos neutros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el sodio. El sodio aquí. El sodio está en el grupo 1, en la fila 1, 2, 3, en la fila 3. Eso significa que su número cuántico principal es 3 y como está en el grupo 1A, quiere decir que tiene un electrón en el orbital S. Entonces, la configuración electrónica del sodio, la configuración condensada es el metal del gas noble anterior, que en este caso es neón, y 3, porque es la capa principal en la fila 3, 1, 2, 3, y está en el grupo 1 un electrón en el orbital S. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora el azufre. El azufre está en el grupo 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El grupo 6 de la tabla periódica. Entonces, eso significa que tiene 6 electrones en su capa de valencia. Para construir la configuración electrónica, vemos que está el azufre en la fila 3, 1, 2, 3. Entonces, el número cuántico principal de la capa de valencia es 3. La configuración electrónica condensada es también el gas noble anterior, en este caso neón. Y tiene 6 electrones en la capa de valencia. Entonces, empezamos a partir de la izquierda, 1, 2. 2 electrones en la capa S y luego tiene 1, 2, 3, 4, 4 electrones en el orbital P. Hay que acordarse que en la tabla periódica estos grupos de aquí tienen los electrones en los orbitales S, estos de acá están en los P, estos de aquí en medio que son los metales de transición, los electrones están en el orbital D y estos de abajo, los lantánidos y los actínidos, están en los orbitales F. ¿Sí? Entonces vamos a ver el caso ahora de un metal de transición. Por ejemplo, el fierro. El fierro está aquí. El fierro está en la fila 4. 1, 2, 3, fila 4.
y está en el grupo 6B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa esto? Significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en la capa D. Vamos a hacer su configuración electrónica. Empezamos con el gas noble anterior, que en este caso es el argón. Y luego está en la fila 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces empezamos con este lado, 4s2. Y después ya siguen los orbitales D, pero en la capa anterior, entonces 3, n-1, 4 menos 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones en el orbital D. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Veamos el caso del antimonio, que es este de aquí, el antimonio. El antimonio está en la fila 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está en la fila 5 y entonces vamos a hacer la configuración electrónica empezando con el gas noble anterior, que en este caso es el criptón. ¿Sí? Criptón. Y empezamos, como está en la fila 5, el número cuántico principal es 5. Entonces empezamos de este lado, 5s2. ¿Sí? 5s2, aquí está, 5s2. Pero luego aquí se nos atraviesan los metales de transición. ¿Sí? Y como el antimonio, en este caso, está después de todos los metales de transición, quiere decir que la capa D está llena. Entonces, si está en la capa 5, los orbitales de D van a estar en la capa anterior, en la capa 4. Como está llena, pues la 4 de 10. A partir de que se llena la capa 10, que es en el cadmio, el antimonio está en la posición 1, 2, 3, grupo 3 después. Eso quiere decir que tiene 3 orbitales en 3 electrones en el orbital P de la capa principal, que la fila 5, 1, 2, 3, 4, 5, entonces 5p3. Esa es la configuración electrónica del antimonio. ¿Sí? Para los elementos de las filas 6 y 7, tenemos que, además de los metales de transición, tenemos primero los lantánidos y los actínidos. ¿Sí? Siguiendo el principio de la FAU, estos elementos aquí tienen los electrones en los orbitales F, pero van a estar en una capa N-2. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Veamos el plomo, que está aquí. ¿Sí? Entonces, el plomo está en la fila 6. Entonces, la configuración electrónica del plomo va a ser el gas noble anterior, que en este caso es el xenón. ¿Sí? Y luego, empezando de izquierda a derecha, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, fila 6, 6s2, que son estos dos de aquí. Después de los 6s2, se nos atraviesa aquí los orbitales F, ¿sí? Pero como dijimos, en la capa N-2. Entonces es la capa 4. 4F14 porque están todos llenos. El plomo está después de que se llenaron los electrones en los orbitales F y también los orbitales D. Después de los F siguen los D, pero en la capa N-1. Entonces si es la fila 6, va a ser 5 de 10. 10 porque está lleno. ¿Sí? Se llena aquí en el mercurio, para la fila 6. Ahora, en el caso del plomo, después de que se llenan los orbitales D en el mercurio, está en la posición 1, 2. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene 2 electrones en el orbital P de la capa principal, que es la fila 6. Entonces 6p2. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el caso de iones. Para hacer la configuración electrónica de iones vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero hay que construir la configuración electrónica del átomo neutro. ¿Sí? Después tenemos que ver si el ion del cual queremos hacer la configuración es un catión o es un anión. En el caso de que es anión, entonces vamos a agregarle los electrones y vamos a seguir el principio FAU. Vamos a seguir agregando electrones. Si es un catión, entonces tenemos que remover los electrones, pero aquí tenemos que remover electrones de los orbitales con mayor energía. Eso quiere decir, primero los electrones que están en los orbitales con el mayor número cuántico principal n, o sea, en la capa más alta, digamos, en la capa con el número mayor. Para los metales de transición, eso quiere decir que se van a ir primero los electrones de los orbitales s. ¿Sí?
Después vamos a seguir quitando electrones de los orbitales con el mayor valor de L. Eso quiere decir que empezamos quitando los electrones de los orbitales D, después los del P y después de los del S. O sea que es el principio FAU pero al revés. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo aquí para ver si queda claro. Vamos a ver cuál es la configuración electrónica del magnesio más 2. Entonces, para eso primero vamos a tener que construir la configuración electrónica del átomo neutro, siguiendo el mismo principio que estábamos haciendo ahorita. Entonces, el magnesio está en la fila 3, 1, 2, 3. El gas noble anterior es el neón, ¿sí? Neón. Está en el grupo 2, entonces quiere decir que tiene 1, 2 electrones en el orbital S de la capa 3, porque está en la fila 3. 1, 2, 3. 3s2. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿es un anión o es un catión? Bueno, pues es un catión. Entonces, ¿qué quiere decir catión? Quiere decir que va a tener menos electrones. Es un catión más 2, que eso quiere decir que tiene 2 electrones menos. Hay que quitarle 2 electrones a la configuración electrónica. Entonces, esta es la configuración electrónica de del átomo neutro. Hay que quitarle 2 electrones. En este caso, solamente tiene 2 electrones en la capa de valencia, entonces no hay problema. Estos 2 electrones son los que se van a ir. Entonces ya escribimos la configuración electrónica del ion, que en este caso sería igual a la configuración electrónica del neón. ¿Sí? Vamos a ver ahora el caso de un anión, el caso del oxígeno menos 2. ¿Sí? Entonces vamos otra vez a escribir la configuración electrónica del átomo neutro. El oxígeno está en la fila 2. El gas neutro anterior, el gas noble anterior es el helio. Entonces la configuración electrónica del oxígeno es helio. Después, como está en la fila 2, va a ser 2s2. Y después tiene 1, 2, 3, 4. 4 electrones en los orbitales S. 2p4. Bueno, ahora vamos a ver, ¿es un anión o es un catión? En este caso es un anión. Eso quiere decir que va a tener más electrones. Como es menos 2, entonces va a tener 2 electrones de más. Vamos a adicionarle 2 electrones. Se los tenemos que agregar siguiendo el principio FABO al orbital P. Entonces aquí al P tenía 4, le agregamos 2 y va a quedar 2p6. Y finalmente la configuración electrónica del ion pues es esa. Helio 2s2, 2p6. ¿Sí? O en este caso es lo mismo que la configuración electrónica del neón. Sigamos con otro ejemplo. Vamos a hacer un ion de los metales de transición, en este caso vanadio más 4. ¿Sí? Vamos a escribir la configuración electrónica del átomo neutro. El vanadio está en la fila 1, 2, 3, fila 4. El gas neutro anterior es el argón. Entonces vamos a escribir argón, fila 4, 4s2. Y después del S, en la fila 4 ya siguen los D, que son estos que están en medio. Está en la 1, 2, 3, posición 3. Eso quiere decir que tiene 3 electrones en el orbital D, pero en una capa de n-1. Entonces, si aquí es la fila 4, 1, 2, 3, 4, los orbitales de esta van a estar en la capa 3. 3D, 3, porque tiene 1, 2, 3. 3 electrones en los orbitales D. Ahora, ¿es un anión o es un catión? Bueno, aquí es un catión. Entonces tiene 4 electrones menos. A esta configuración del átomo neutro le vamos a quitar 4 electrones. Y como habíamos dicho, vamos a seguir las reglas de que primero vamos a quitar los electrones que tengan el número cuántico principal mayor. En este caso es 4, que son los orbitales S, es un metal de transición. Se van primero los electrones del orbital S. Entonces aquí quitamos estos 2 y todavía tenemos que quitar otros 2 porque es vanadio más 4. Entonces los que siguen pues son los electrones D. Entonces de estos 3 vamos a quitar 2. Y bueno, ya la configuración electrónica del ion nos va a quedar argón 3d1. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver ahora el caso del oro más 3. Entonces nuevamente empezamos con la configuración electrónica del átomo neutro y vemos que el oro está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fila 6. El gas noble anterior es el xenón, entonces la configuración electrónica del oro es xenón. Como está en la fila 6 es 6s2. Y luego después del 6s vemos que se nos atraviesan
los orbitales F que están aquí. Pero son los orbitales F en la capa N-2. Entonces, si el oro está en la fila 6, los orbitales F van a estar en la capa 4 y están todos llenos porque el oro está después de que se llenan los orbitales F. Entonces va a ser 4F14. Después contamos, estos son los orbitales D, contamos en qué posición está el oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces significa que el oro tiene 9 electrones en el orbital D y los orbitales D están en la capa N-1. Si está en la fila 6, entonces va a ser los orbitales D va a ser 5, 5D9. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El oro es uno de esos casos anómalos en donde decíamos que la capa D prefiere estar llena, completamente llena o semillena, que es preferible tener D5 o D10. Entonces, en este caso, uno de los electrones del orbital 6s va a brincar al 5d para llenarlo. Entonces, la configuración electrónica del átomo neutro va a ser xenón 6s1, 4f14, 5d10. Y vemos que es un anión cation, pues en este caso es un cation. Eso quiere decir que tiene electrones de menos y como tiene una carga más 3, hay que quitarle 3 electrones a esta configuración electrónica. Entonces removemos los electrones y siguiendo las reglas, que se van primero los de la capa más alta, en este caso es la 6s. Entonces se va primero ese electrón de la capa 6s y nos quedan otros 2 electrones por remover. La capa más alta en este caso ahora es la 5 de 10. Entonces los 2 electrones que faltan de quitar se van a ir de la 5 de 10. Entonces la configuración electrónica del ion nos va a quedar xenón 5F14, 5D8. Muy bien, eso es todo lo que tengo para ustedes en este tutorial. Espero que les sirva, que sea de utilidad y que ahora lo que hay que hacer pues es practicar y continuando haciendo las configuraciones electrónicas de átomos neutros y configuración electrónica de iones. Muy bien, suerte, hasta luego.